Tema 2.1. Origen y evolución del teatro. El género dramático tiene dos componentes principales, el texto dramático y la representación. Sin esta última no se estaría hablando del teatro. A continuación podemos observar imágenes de los grandes autores de este periodo, que fueron Esquilio, Sófocles y Eurípides en la tragedia y Aristófanes en la comedia. De allí vamos a pasar a Roma, donde los autores más destacados son Terencio, Séneca y Plauto. En este tiempo surgen de dos grandes subgéneros teatrales conocidos como rito y religión. Estaban unidos por este arte y esos inicios del teatro. Guardaban estrecha relación con los actos místicos de adivinación, magia o sortilegios, que de alguna manera los sacerdotes, chamanes o hechiceros, generalmente acompañados de danzas y de cantos, imitaban respecto de los ciclos naturales, del conducirse de los animales o de las deidades, del acontecer de diferentes fenómenos naturales o de la solicitud de protección o ayuda a los dioses. Comedia. Algunas de sus características son: los componentes fundamentales de la tragedia son imitación, armonía, ritmo y diálogo. Generalmente tiene un final agradable, se resuelve en favor de los héroes o heroínas, y los abusivos o estafadores reciben un castigo menor. Los personajes son principalmente gente sencilla de bajo rango social, como labradores, campesinos o esclavos. Uno de sus exponentes clásicos son Aristófanes y Menandro. Aportes y obras. Aristófanes es el mayor exponente conocido de la comedia clásica. Considera la retórica como un obstáculo para la moral. En la estructura de obras alterna el canto y los diálogos y vuelve al uso del coro para evitar la retórica. Obras: Lisístrata y las avispas. Menandro, el mayor exponente de lo que se llamó comedia nueva. Obra: El misántropo. De Aristófanes se conservan 11 comedias y de Menandro solo una se conserva íntegra y más de 30 que están incompletas. Tragedia y armonía. A continuación voy a dar unas características de tragedia. La tragedia es el arte por la excelencia. Los elementos fundamentales de la tragedia son imitación, armonía, ritmo, diálogo y catarsis. El desenlace siempre es funesto. Él es avasallado por el destino. Busca la catarsis en el espectador. Algunos de sus exponentes clásicos fueron Esquilo, Sófocles, Eurípides. Aportes y obras. Esquilo pone dos personajes en escena y crea el diálogo y reduce el papel del coro. Obras: Prometeo, Encadenado, Orestiada, entre otras. Sófocles añade un tercer personaje. Obras: Edipo Rey y Electra, entre otras. De estos dos poetas se conserva 7 tragedias de cada uno. Eurípides modificó la tragedia, la hizo más humana y encaminó a la forma del drama moderno, en que se mezcla lo trágico y lo cómico. Sus obras fueron Medea y Troyanas. De Eurípides se conservan 19 tragedias. La poética escrita por Aristóteles consiste en una obra central de la antigua Grecia, que expone apuntes sobre el tema de la creación poética. El objetivo de Aristóteles era hacer una valoración de la forma y de la eficacia de la gran poesía. En este punto se debe recordar que en la antigüedad por poesía se entendía toda creación literaria, pues estaba escrita en verso, la epopeya, la tragedia, la comedia, la épica, la lírica, entre otros formatos literarios antiguos. Walter Kaufmann piensa, en cambio, que la tragedia es una forma de literatura que ofrece una acción simbólica representada por actores y se desplaza hacia el centro de un inmenso sufrimiento humano, de tal manera que nos atrae a la mente nuestros propios y reprimidos sufrimientos, así como los de nuestra familia o los de la humanidad, dejándonos con la sensación de que el sufrimiento es universal y no es un mero accidente. Es experiencia que la valentía y el aguante ennoblecen en relación al sufrimiento y en un momento de desesperación son admirables y no ridículos, y también un destino peor que el nuestro puede experimentarse como estimulante.
La poética, también conocida como arte poética, escrita por Aristóteles, consiste en una obra central de la antigua Grecia que expone apuntes sobre el tema de la creación poética. El objetivo de Aristóteles era hacer una valoración de la forma y de la eficacia de la gran poesía. En este punto se debe recordar que en la antigüedad por poesía se entendía toda creación literaria, pues estaba escrita en verso. La epopeya, la tragedia, la comedia, la épica, la lírica, entre otros formatos literarios antiguos. En la Edad Media, el arte dramático tuvo un fin didáctico religioso y de catequización. Este era presentado en monasterios, iglesias y universidades, especialmente en fechas religiosas cristianas específicas. Quizás la época más prolífica del arte dramático fue el barroco, y especialmente el que surge en España. Lope de Vega fue el creador de la comedia española y el autor más prolífico de este tiempo, lo que le valió el monte del Félix de los Ingenios y el del monstruo de la naturaleza, por Miguel de Cervantes. Además, escribió Arte Nuevo de hacer comedias en este tiempo, donde habla de las cuestiones formales para hacer teatro. Características formales del teatro barroco español, especificando en la comedia. 1. Debía ser en 3 actos con un sistema métrico, pues se sigue escribiendo en verso este teatro, diverso o múltiple. 2. Debía aparecer un personaje gracioso, que es creado por Lope de Vega, cuya conducta es guiada por el logro de provechos materiales e inmediatos. 3. Debía tener una intriga secundaria, cómica o seria, que mantuviera relación con la historia principal. 4. Incluía el tema del honor, con sus correspondientes dramas y venganzas. Este tema aparece con Lope y culmina con Pedro Calderón de la Barca. Los ingleses, al igual que los españoles, crearon un espacio para la escenificación. Este tenía 2 o 3 galerías con bancas y una parte sin techo, justo en el centro donde los espectadores se mantenían de pie. Detrás del escenario había una pared, unas puertas de cortina y arriba de esto estaba la galería de los músicos y la de los actores. El escenario se encontraba muy cerca de los espectadores. Subgéneros dramáticos. La tragedia. Intenta copiar la realidad. Los desenlaces de las películas siempre son funestas. El héroe es carreado por el destino. Muestra las consecuencias que son el resultado de una transgresión individual y busca la catarsis en el espectador. La comedia. Intenta distraer al espectador y divertirlo. Emplea lenguaje ingenioso que refuerza los chistes de la película. Tiene un final divertido o agradable. Usualmente los personajes son principalmente gente de bajo rango social. Por ello la problemática es de solución sencilla. Suele usarse la confusión como recurso para la construcción de la trama. Es opuesta a la tragedia. Las tragicomedias mezclan elementos trágicos y cómicos. Muestran en escena un conflicto serio. Sus personajes pueden ser de cualquier condición social y el final no es funesto. Busca apegarse a la realidad humana. El conflicto se sitúa en situaciones cotidianas y se origina en el odio, la venganza, los celos, la soledad y la muerte. Melodramas. Surgen formalmente como género a principios del siglo XVIII. Buscan conmover al espectador al mostrar pasajes sentimentales. El conflicto se revela ante el choque de valores opuestos. Los personajes muestran las reacciones emocionales impetuosas o exaltadas ante las acciones de Elementos de la representación escénica. El componente primordial de este género es el guión, también llamado texto dramático. El proceso de emisión y recepción en el arte teatral se da en 2 niveles, el literario con el texto dramático y en la puesta de escena con la adaptación del texto. Los niveles de emisión y recepción en el teatro se dividen en 2. El primero, literario. El segundo nivel, el emisor es el dramaturgo. Receptores y emisores es el director, actores y apoyo. Los receptores, el lector. Y el segundo receptor es el público. En el primer nivel de este esquema, el emisor es el autor de la obra, a quien se le llama dramaturgo. En el segundo nivel, el emisor de este proceso de emisión-recepción
es el director de la obra. En el caso, él anuncia a sus actores la interpretación o adaptación que se le hizo a la lectura, lo que convierte en emisor. El receptor de la obra es el lector. Así, el director de la obra ya fue receptor al leer el texto, quien se convierte en emisor al compartir la interpretación que ha hecho con los actores y el equipo de apoyo. Estos actores, que en el caso expuesto fueron receptores del director, ya en la puesta de escena son emisores de la obra. Por el otro lado, el equipo de apoyo y staff, ya que fue receptor de la interpretación e ideas para poner en escena, será emisor también junto con los actores. Elemento formal del texto dramático. Modalidad discursiva. Se relaciona con la forma de distribución del texto y de esto dependerá la participación de los personajes. Puede ser diálogo o monólogo. Acotaciones. Son las indicaciones que muestra el texto para su interpretación. Puede ser internas o externas. Las internas van dirigidas a los actores para que sepan cómo deben interpretar a su personaje, qué gestos hacer, cómo moverse en el escenario, qué tono de voz usar para mostrar cierta emoción. Las externas son las indicaciones que brinda el dramaturgo acerca de la escenografía, vestuario, ambientación. Tendencias actuales del teatro. Hablar de tendencias actuales es reconocer todas aquellas manifestaciones dramáticas que surgieron con el siglo XX, como el teatro del absurdo, el teatro pobre, el teatro cruel, el teatro panítico, el teatro negro, el performance, el teatro multimedia, entre otros que surgirán y surgirán. La época contemporánea se caracteriza por la innovación y la ruptura con las viejas formas y tradiciones. Este periodo emerge con las vanguardias, que como ya se vio, fueron movimientos que se organizaron en el periodo de entreguerras mundiales, en las décadas de los años 20 y los 40 aproximadamente. Algunos movimientos teatrales más representativos del siglo XX son el teatro del absurdo. Son obras teatrales que surgieron en los años 40-70 del siglo XX. El teatro pobre, más que movimientos, es una forma de hacer teatro. Como concepto surgió después de la publicación en 1968 del libro titulado Hacia un teatro pobre del polaco Jerzy Gorgowski. El teatro negro surgió en Praga, República Checa, a mediados del siglo XX. Se basa en la representación en un escenario con fondo y cortinas negras y luces ultravioleta. Performance. Surgió al principio de la década de los 60. El caso de performance teatral es una manifestación artística libre que se concentra en el sujeto más que los objetos. Generalmente es una presentación improvisada que se monta para resaltar lo extra, lo sórdido, lo extravagante, lo deforma o deformado, o irrisorio, o lo estrafalario de la esfera social, usualmente con una finalidad política de concientización y o antiestética. Actualmente el género dramático admite muchas variantes, desde la representación tradicional, la comedia musical, la lectura atril, la interpretación unipersonal, las puestas en escena son diálogos, entre otras, todas aquellas con el mismo propósito de ofrecer más, de renovar el contacto